la grabación y les voy a compartir en pantalla la agenda que tenemos para el día de hoy. Sí, es una agenda bastante sencilla. Van a ver que el día de hoy pues va a ser un poco más light, ¿verdad? De lo que hemos tenido las sesiones anteriores. Entonces, comparto pantalla y ustedes me dicen cuando ya la puedan observar. No sé si ya se ve la presentación. Ya, licenciado, ya se observa. Gracias. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, primero, pregunta si ustedes tuvieran alguna duda, ¿verdad? Sobre lo que vimos las sesiones anteriores, o si ustedes quisieran que resuelva alguna duda de algunos trabajos que ustedes están haciendo, pues también, ¿verdad? Vamos a dar un espacio para eso. Si no, pues vamos de una vez a ver lo que es el parcial uno y el parcial 2. Acá están las fechas en las que se van a entregar el parcial. Si ustedes se dan cuenta, pues quedan más o menos cerca de tareas que hay que entregar también, ¿verdad? En este caso de ensayos. Bueno, en escuela de vacaciones siempre es así, ¿verdad? A veces pues pueden haber fechas que se junten mucho. Yo traté la manera de que tuvieran pues un tiempo libre prudencial para poder trabajar en todas las actividades que son, ¿verdad? Del curso, ¿verdad? Y entonces, pues por eso las dejé en esa fecha. Aunque si ustedes quieren acordar otro tipo de fechas, si no se cruzan con otras tareas, pues podemos platicarlo, ¿verdad? Estas fechas no son fijas, sino que podemos ahí platicar si ustedes las quisieran ya sea adelantar o atrasar, ¿verdad? Claro que no puede ser mucho el margen porque, por ejemplo, el final está más o menos pronosticado para el 29, ¿sí? 29-30 por ahí el final. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste el parcial uno y en qué consiste el parcial 2 para que ustedes tengan ya la idea de cómo poder irlos trabajando. El parcial uno es individual, si se recuerdan, y el parcial 2 es grupal. Bien, luego vamos a tener una breve explicación, ¿verdad?, sobre lo que es Khan Academy y cómo podemos utilizar esta herramienta. Y luego, ¿en qué consiste la metodología, verdad? WebQuest, ¿sí? Vamos a tener una discusión en grupo. Cada grupo va a trabajar en salas. Y pues lo que tienen que hacer, pues es si todavía es un tiempo, ¿verdad? En el que ustedes pueden todavía, si les falta algo que organizar para el lunes, ¿sí? Que es la presentación del proyecto uno pues para que lo puedan discutir ahí entre ustedes para saber qué hacer, ¿verdad? O cómo ir finalizando esto. Y luego, por último, vamos a tener una conclusión de la clase. Bien, entonces, después de ver la agenda, voy a dejar un espacio acá si ustedes quisieran realizar alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta sobre algo que no se haya comprendido durante las sesiones anteriores o alguna otra pregunta que corresponda al curso. Sí, buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda con respecto al ensayo. Yo estaba viendo las características, mejor dicho, la rúbrica que subió y hay una donde dice presentación y dice que presenta apoyos gráficos. ¿A qué se refiere con esto de presentar apoyos gráficos? Ah, si ustedes tuvieran alguna imagen, ¿verdad? Alguna imagen, por ejemplo, eso se utiliza, me parece que para este tal vez no se va a utilizar, por lo tanto no sería calificable, ¿verdad? O se omitiría esa parte, pero es por si ustedes tuvieran, por ejemplo, si estuvieran hablando de alguna estadística, si ustedes estuvieran hablando de algún evento que pasó y ustedes tuvieran alguna imagen ilustrativa de ese evento o alguna gráfica, ¿verdad? Es más que todo para eso, que no lo van a utilizar ahorita, sino que lo van a utilizar para las siguientes, pero de todas maneras se deja como valor que se puede calificar. Pero en este caso, como son experiencias en el aula, pues no, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Eso estaba pensando yo de que como Sí. no había nada que graficar o algo específico Ajá. que no sabía yo entonces.
Sí, Entonces, gracias. solamente, gracias. Sí, solamente si utilizaran, como les digo, gráficas o alguna imagen ilustrativa para representar un evento o algo, ahí podrían colocar, si ustedes tuvieran fotos, por ejemplo, con sus estudiantes, colocar ahí alguna imagen, ¿verdad? Con sus estudiantes, pero entiendo que no todos han trabajado de maestros, entonces es omitible para la mayoría, ¿verdad? Pero sí, si ustedes quisieran colocar alguna imagen, es más que todo para eso. Bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no, pues el documento todavía no está en la plataforma, pero se los voy a presentar para que ustedes puedan observar en qué consisten las evaluaciones parciales. Luego, al finalizar el curso, les voy a estar subiendo este documento ahí a la plataforma en donde dice documentos generales. Y de todas maneras, se los voy a estar subiendo cuando active las tareas de entrega de cada uno de los parciales. Entonces, por el momento les voy a compartir pantalla para que veamos nosotros en qué consisten entonces cada uno de los parciales. Bien, entonces, ¿cómo se van a evaluar, verdad? El parcial uno es fotografía didáctica. Aquí hay una pequeña descripción sobre lo que es un álbum de fotografías, ¿verdad? Esta parte la vamos a saltar. Lo que me interesa ahorita son las instrucciones y la evaluación. Entonces, en las instrucciones, bueno. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes tienen que realizar un álbum de fotografías con al menos 10 imágenes que representen la actividad docente en la enseñanza de la matemática. Según ustedes, ¿cómo debería ser la educación o la enseñanza de la matemática, ¿verdad? En 10 fotografías representativas, ¿verdad? Ahora, pueden ser 5 que ustedes bajen de internet o no sean propias de ustedes, sino que consigan en alguna otra fuente, ¿verdad? Que puedan representar cómo debería ser esa enseñanza, en qué debería consistir, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta que ustedes deben tomar fotografías también propias, ¿verdad? Y añadirlas a su álbum. Son al menos 10 imágenes, aunque si son más, está bien también, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo va a estar constituido el documento? Bueno, debe llevar una portada, la descripción de qué es o cuál va a ser su álbum fotográfico, qué quieren plasmar ustedes con ese álbum, qué idea quieren transmitir, ¿sí? La descripción de su álbum fotográfico, el álbum propiamente, ¿verdad? O sea, las 10 fotografías o más, y una última perdón, una última página donde vayan reflexiones, ¿sí? Cada parte, ¿verdad? Debe ir en una hoja o diapositiva distinta. Bueno, acá sería en una página, ¿verdad? En una página o diapositiva distinta. ¿Por qué diapositiva? Bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos puntos debe ir en una página diferente y, por supuesto, cada foto en una hoja diferente. Entonces, ¿por qué coloco aquí página o diapositiva? Bueno, les quiero dar un ejemplo de cómo podrían ustedes hacer su álbum de fotos. Vamos a ver. Creo que por acá. Ahí está. Entonces, yo tengo, bueno, voy a esperar. Me dicen ustedes cuando ya puedan ver la diapositiva. Listo, Lick. Gracias. Entonces, por ejemplo, recuerden que en la portada no es una carátula, ¿verdad? O sea, no debe ir tanta información. ¿Qué sí debe ir en la portada? Principalmente el título, ¿verdad? Y el nombre de la persona, el nombre del autor, ¿verdad? Y pues algún dato, si ustedes quisieran agregar, por ejemplo, su número de carnet o algo, o la fecha, por ejemplo. Creo que esas son cosas importantes, pero en la portada nada más iría principalmente el título y, su nombre, ¿verdad? Nada más, y la fecha. Entonces, por ejemplo, acá puedo colocar, por ejemplo, como título, el título de mi álbum fotográfico va a ser Matemática a color, por ejemplo, ¿verdad? Aquí iría mi nombre.
Y la fecha, ¿verdad? Habíamos dicho que era para el 15. Entonces, coloco aquí 15 de diciembre, por ejemplo, de 2022. Muy bien, entonces aquí ya cumplí yo con lo que es la portada. Acá iría la descripción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar igual el título. Y aquí coloco la descripción, ¿verdad? ¿Qué quiero transmitir yo con mi álbum, ¿verdad? Entonces, en este álbum fotográfico, quiero transmitir los elementos didácticos que el docente utiliza para enseñar matemática. Bien, esto es una forma muy breve, ¿verdad? Aquí tengo que extenderme un poco más. Y pueden agrandar un poco la letra, ¿verdad? Según ustedes lo vayan viendo en su trabajo, para que se vea un poco mejor, ¿verdad? Pero más o menos son unas 10 líneas de descripción, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Entonces, yo aquí podría extenderme un poco más, pero este es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo iría ese orden, ¿verdad? Entonces acá va la primera fotografía. Arriba en el título pueden colocar una breve descripción. Ok, bien, entonces pueden colocar una breve descripción de su imagen si fuera necesaria, ¿verdad? Hay imágenes que pues no son tan necesarias, más que todas las de internet creo que no van a ser necesarias, pero por ejemplo, acá en esta imagen yo voy a colocar una imagen de algún cartel didáctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que es una herramienta muy importante para el docente, ¿verdad? Los carteles. A pesar de que ahora se pueden hacer presentaciones, se puede exponer, ¿verdad? Solamente en el pizarrón. Sin embargo, considero que todavía los carteles forman una parte importante para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Un cartel, por ejemplo, puede ser un cartel sobre una infografía de matemática. Entonces puedo colocar aquí y puede ser un cartel que yo ya haya hecho antes, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner cartel guión infografía, elaboración propia sobre el tema. Y por ejemplo, supongamos que mi infografía es sobre eh, una ecuación cuadrática, por ejemplo. Entonces, sobre el tema ecuaciones cuadráticas. Bien, entonces ahí estaría como la breve descripción. Y aquí colocaría yo mi imagen, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a colocar una de internet porque no tengo propia, ¿verdad? Pero ustedes saben que pueden ser 5 de internet, 5 propias o irlas distribuyendo así, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a colocar una imagen de internet solo para que ustedes puedan observar, ¿verdad? Pero saben que pueden colocar ahí la que ustedes hayan tomado, por ejemplo, de su cartel, si ustedes quisieran colocar un cartel. Entonces vengo otra vez a mi diapositiva y coloco la imagen, ¿sí? Y aquí estaría. Bien, entonces, ahí ya colocada la imagen, puedo, por ejemplo, duplicar y seguir duplicando hasta que tenga, en este caso, 12 porque ya tengo dos más, para que sean 10 imágenes, ¿verdad?
Y vuelvo a duplicar y a duplicar. Obviamente aquí cambiaría la descripción y aquí cambiaría la imagen, ¿verdad? En esta también cambiaría la descripción y cambiaría la imagen. Y por último, ¿verdad? Supongamos que yo ya terminé o estoy terminando mi documento. Aquí coloco reflexiones y obviamente aquí en lugar de la imagen van a ir las tres reflexiones que ustedes coloquen. Si quieren colocar más está bien, pero como mínimo tres, ¿verdad? Y entonces van colocando cada uno las reflexiones que ustedes hayan hecho sobre el álbum de fotografías, ¿verdad? De qué les parece la actividad, creen que esta actividad se puede hacer con alumnos, ¿verdad? Sí, o las reflexiones a las que ustedes vayan llegando, ¿sí? No sé si se entiende lo que se requiere para el parcial. Sí, licenciado. Solo una pregunta, perdón. Ajá. ¿Este primer parcial es individual o es en grupo? Sí, este primer ¿El parcial es parcial? individual. El segundo es en grupo. Gracias, muy amable. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Por favor, cualquier duda me pueden comentar. Igual pueden escribir ahí en el chat. Vic, buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. Fíjese que yo entré un poquito tarde ahí porque no me podía conectar por Ajá, internet, pero según veo ahí, es una diapositiva por cada imagen. ajá, sí. Es una diapositiva por cada imagen. ¿Sí? Hace la descripción en la parte del título y coloca la imagen en esta parte donde va como el texto, digamos, ¿verdad? Bien. Ahora preguntan por acá, en el caso de la imagen propia, ¿cómo hacerlo, verdad? Bien. Puede ser, por ejemplo, imágenes que ustedes de cosas que ustedes ya tengan, por ejemplo, algún proyecto que hayan construido, algún cartel que ustedes tengan, fotografías de ustedes con sus estudiantes, pueden ser también, ¿verdad? Según lo que ustedes quieran plasmar en ese álbum, ¿verdad? Si no tuvieran nada hecho, ¿verdad? A lo que solo se le puede tomar alguna fotografía, entonces, según lo que ustedes consideren, pueden elaborar o pueden conseguir, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a exponer algo, una parte lúdica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para la parte lúdica, bueno, por ejemplo, hay tipos de juegos, ¿verdad? Hay juegos de mesa, hay trivias, hay preguntas, hay actividades lúdicas, por ejemplo, como el juego de la lechuga, ¿sí? ¿Qué les digo yo? El juego de papa caliente, por ejemplo. Entonces, como para representar a eso, ustedes pueden ya sea tomarle fotos a algo que tengan por ahí en casa o bien conseguir algo, ¿verdad? Pueden pedirle, pues, tal vez ustedes no tienen ningún juego de mesa, o tal vez ustedes no tienen algún, no sé, no tienen algo representativo de lo que ustedes quieran plasmar, pueden prestarle a alguien para tomarle foto nada más o pedirle que les envíen alguna foto, ¿verdad? Ah, bien, para la clase de Classroom. Ah, bueno. Bien, entonces, ahorita en un momento comparto lo que me pidieron ahí de clase. Entonces, eso sería, ¿verdad? Pues la intención es de que todo lo que ustedes vayan a colocar como fuente propia, ¿verdad? Lo tengan a la mano, ¿verdad? Entonces, piensen ahí un poquito el tema que van a utilizar ustedes para que todos esos elementos los tengan al alcance, en un alcance rápido, ¿verdad? No tengan ni que comprar, no tengan ni que estar ahí consiguiendo, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que lo tengan ahí en casa, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice una actividad también en el colegio que era, no la voy a contar así totalmente, pero era sobre gastronomía y matemática, ¿verdad? Había una feria gastronómica en el colegio y pues yo lo que hice fue eh, como combinar esa parte con la matemática en relación a los presupuestos, ¿verdad? Entonces, pues lo que así, en esa actividad, por ejemplo, combinamos matemática y gastronomía
Y, por ejemplo, los estudiantes le tomaban foto a la comida, ¿verdad? Y cuando ellos fueron a comprar los elementos también, o les pidieron a sus papás cuando fueron a comprar los elementos para hacer la comida, que le fueran tomando fotos también a cada ingrediente. Entonces, por ejemplo, si ustedes, si yo quisiera plasmar eso como algo importante o algo interesante que podría, de cómo se puede aprender matemática o cómo se puede aplicar matemática, por ejemplo, tomaría alguna de esas fotos que ya tengo y la coloco ahí, ¿verdad? Entonces pueden ser actividades que también hayan hecho ustedes con sus estudiantes, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? O sea que más que todo sería como tomarle fotos a nuestro material, el que vamos, bueno, si en un dado caso no tuviésemos nada, sería tomarle fotos al material que vamos a preparar para exponer tal tema, se podría decir. Sí, en general matemática, ¿verdad? No, por eso no les coloqué algún tema en específico, sino que es matemática en general, cómo enseñar matemática, ¿verdad? En fotos, representar cómo creen ustedes que se debería enseñar matemática de una manera, de una buena manera, ¿verdad? Una manera que sea interesante para el estudiante, ¿verdad? Como les decía yo, por ejemplo, con carteles, con juegos de mesa, con actividades, ¿sí? Imágenes que vayan representando eso. ¿Tienen alguna otra duda? Licenciado, perdone otra vez la interrupción. Sí, ¿Se va a presentar este trabajo entonces el viernes 15? creo que es jueves, si no estoy mal, lo dejé Ah, por fue, aquí. perdón. Ah, es cierto, es 15, tiene Sí, razón. sí, jueves. Ah, sí. Y es que sí, porque viernes tienen entrega de ensayo, por eso no lo dejé viernes, pero vaya, vaya que me hizo Es que corroborar. fíjese, licenciado, que Eh, yo tengo un pequeño inconveniente, perdone que le interrumpa. ajá, Fíjese que a mí me habían autorizado a ausentarme unos días de mi trabajo, pero nos llamaron que teníamos que presentarnos, entonces yo trabajo en un establecimiento nocturno y ahorita estoy desde mi trabajo y tengo autorización, pues, pero quería saber ah, si se no hay puede o no, si problema, se va a presentar o no. no hay problema. Como es Ese viernes, perdón, y trabajo, como es último día, a ver si no firmamos acta y todo esto, ¿verdad? Entonces, ujú, por eso le pregunto. sí, recuérdense que las únicas tareas, bueno, las únicas actividades sincrónicas, o sea que sí se van a presentar en clase, son los proyectos. Todo lo demás es asincrónico, es decir, ustedes lo envían a Classroom y no lo presentan en clase, sino que yo solo reviso en Classroom. Va a ser así la fotografía, o sea, esta actividad del parcial, los ensayos y el parcial 2 y el final también va a ser asincrónico. Muy amable, Así gracias. que por esa parte no hay problema. Igual vamos a tener sesión el 15, o sea, sí vamos a tener sesión, ¿verdad? Pero no se presenta el trabajo en clase, ¿sí? Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo siempre les recomiendo, tal vez cometer el error de no decírselos al principio, pero que igual vayan anotando todo lo que yo voy diciendo extra, que tal vez no está en el documento, ¿verdad? Las preguntas que ustedes hacen ahí en alguna parte, ¿verdad? Tal vez en algún cuaderno, o si ustedes tienen algún medio electrónico para ir anotando o teniendo notas, pues también, ¿verdad? Porque siempre es importante ahí para que se recuerden de lo que vamos hablando en la sesión. Entonces, si no lo hicieron ahorita con el parcial uno, háganlo ahorita con el parcial 2. Van a ver que funciona. Bien, voy a continuar entonces, voy otra vez al documento y después de haber leído las instrucciones, un poquito ver cómo se hace, voy con la rúbrica. ¿Sí? ¿Qué se va a evaluar en la rúbrica? En esta rúbrica, pues se va a evaluar la portada, ¿verdad? El índice no significa que vaya a haber un índice así como una tabla, ¿verdad? Que diga en qué página va cada cosa, pero sí que vaya en orden, ¿verdad? Aquí el índice representa pues el orden en que van ya sea las páginas o las diapositivas, ¿sí?
secuencia, ¿verdad? Que sea una secuencia lógica. La información, ¿verdad? Que sea una información coherente. El texto, ¿verdad? Que pues el texto sea, que en pocas palabras se resuma tanto lo que dice la fotografía y en el caso de las reflexiones también, ¿verdad? Que contenga reflexiones y que tengan cuidado con la ortografía, ¿verdad? Bueno, en un álbum de fotos pues no es tan, es algo fácil, creo yo, manejar lo de la ortografía, pues, pero porque todos son imágenes, ¿verdad? Y hay muy poco texto. ¿Sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es de que antes de comenzar su elaboración del álbum, revisen cada uno de los aspectos y fíjense siempre, ¿verdad? En el excelente, qué es lo que pide el excelente para que lo logren hacer de buena manera, ¿verdad? Lo que les digo para todos los trabajos, ¿verdad? Fíjense siempre en el aspecto y en el excelente y vayan siguiendo esas instrucciones para que todo vaya bien. Entonces, vamos con el parcial número 2, el video didáctico. ¿Sí? Aquí hay una pequeña descripción sobre qué es el video didáctico. ¿Sí? Esta no la vamos a saltar, ustedes la pueden leer después. Y vamos entonces con las instrucciones. Bueno, ustedes ya saben bastante bien lo que es un video, pero me gustaría que hicieran en este parcial dos videos de una duración no mayor a los 8 minutos cada uno, ¿verdad? O sea, un video no más de 8 minutos y el otro video también no más de 8 minutos. Esta tarea o este parcial es grupal, ¿sí? Y ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran. En la mayoría de grupos, bueno, los grupos están conformados de 6 a 7 participantes, entonces pueden repartirse. 3 hacen un video, 3 hacen otro, o pueden hacer todos los dos videos, ¿verdad? Como ustedes lo deseen hacer, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Ahora, ¿qué debe contener? Bueno, el primer video debe reflejar cómo no debería ser una clase con un tema de aritmética, ¿verdad? Para el ciclo básico. ¿Cómo no? ¿Sí? Y el segundo video, cómo debe evidenciar, ¿verdad? Cómo debería ser una clase de un tema de álgebra para ciclo básico también, según los aprendizajes que se han obtenido o las herramientas que se han obtenido en el curso para enseñar aritmética y álgebra, ¿verdad? Entonces, la primera clase es cómo no se debería enseñar con un tema de aritmética. ¿Y cuál tema de aritmética? El que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden tomar algún contenido declarativo del CNB y ahí plasmar, y ahí guiarse para plasmar un tema. Y acá en el segundo video sería cómo sí debería ser una clase de álgebra también para ciclo básico y lo mismo, ¿verdad? Pueden guiarse de algún tema que esté, de algún contenido, perdón, declarativo que esté en el CNB, ¿verdad? Para ciclo básico siempre que sea para álgebra, ¿verdad? Y para aritmética. ¿Y qué debe contener el video? Ay, creo que aquí no se los coloqué. Híjole, qué raro. Bueno, entonces lo vamos a hacer juntos. Bueno, el contenido del video. ¿Qué debe tener el video? Bueno, lo primero que debe tener es un saludo, ¿verdad? ¿Sí? Un saludo, ¿verdad? Saludando a la audiencia que va a presenciar el video, que los va a escuchar. Cada video debe contener lo mismo, ¿verdad? Sí. Luego, presentación. ¿Sí? Eh, ustedes pues se presentan, dicen su nombre, un nombre y un apellido está bien, ¿verdad? Se presentan y eh, hacen ahí, pues puede una persona presentar a los demás o puede cada quien presentarse, ¿verdad? A partir de ahí, pues ya comienza como lo bueno del video, que es, lo primero es presentar el tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el día de hoy se va a estar trabajando sobre el tema de, y ustedes ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Progresiones aritméticas, ¿sí? O en el caso de álgebra,
No sé si me ocurre, simplificar, productos notables, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de álgebra. Entonces, pues ya con esos temas ustedes empiezan a trabajar, ¿verdad? Y en este caso, vamos a tener entonces el video, ¿verdad? La representación de la clase. Y guarden un minuto bueno, o guarden algunos minutos al final del video, ¿verdad? También para preguntas. Preguntas reflexivas. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué son las preguntas reflexivas. Las preguntas reflexivas son las que se hacen al final de alguna sesión, ¿verdad? Donde ustedes pregunten a la audiencia para que reflexione sobre el tema, ¿verdad? Pueden ser preguntas como, no la típica de qué les pareció la actividad, sino son preguntas, por ejemplo, ¿creen ustedes que en tal momento, ¿verdad? Se trabajó de buena manera con el estudiante. ¿Creen ustedes que el estudiante hubiera podido resolver el ejercicio de otra manera? ¿Y cuál sería esta otra manera? Por ejemplo, ¿verdad? Preguntas así, ¿verdad? Que hagan a la persona que está observando el video, en este caso, realizar alguna actividad o pensar más allá o responder de una manera un poco más abierta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, pues prácticamente esto sería el contenido del video, ¿sí? Que sería el saludo, la presentación, y les voy a colocar de los participantes para que ustedes no se confundan, ¿verdad? Y la presentación del tema también, la representación de la clase, que ya sería el video en concreto, y las preguntas reflexivas. Todo esto, ¿sí? Todo esto en 8 minutos como máximo. ¿De acuerdo? O sea que debe ser una clase pues bastante corta, ¿verdad? Una representación bastante corta de algún tema, ¿sí? Bien. Y no sé si ustedes tienen alguna duda. Sí, puede ser una simulación de una clase. Más que todo, lo que me gustaría son actividades que hagan ustedes, ¿verdad? No una clase en concreto, pero puede ser alguna actividad, ¿verdad? Pueden simular tener alumnos o pueden colocar como representación de alumnos a sus propios compañeros, ¿verdad? Sí, para representar esa clase o esa actividad. 8 minutos cada video. 8 minutos cada video. ¿Mm? Entonces, ¿qué les recomendaría yo para que puedan hacer esta tarea de una manera más organizada? Bueno, primero que hablen entre ustedes. Vamos a tener un espacio hoy para eso, por si ustedes quisieran. El espacio que vamos a tener hoy para trabajar en grupo es para que ustedes se pongan de acuerdo en las actividades próximas, ¿verdad? Ya sea para el lunes o para este parcial, ¿verdad? Es más que todo para que ustedes vayan organizándose. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Lo primero que hagan es concretizar una idea, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar? Si van a trabajar separados, ¿sí? O si van a trabajar todos juntos en las dos actividades. Primero eso, ¿verdad? Luego, si ustedes arman dentro de su grupo, arman subgrupos, que cada subgrupo vaya platicando entre ellos, ¿verdad? Para que puedan organizarse de cómo realizar la actividad. Ahora, para realizar la actividad, lo primero que deben hacer es que yo les aconsejo que tomen cada punto y organicen cada punto cómo lo van a hacer, cómo van a hacer el saludo, cómo van a hacer la presentación de los participantes, cómo van a hacer la presentación del tema, cómo van a representar la clase y qué preguntas reflexivas van a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, punto por punto, en el saludo, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes el saludo? Si van a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, si va a ser un saludo, digamos, en forma de presentación, si no van a saludar ustedes directamente, sino que va a ser una imagen o una música o algo.
¿sí? Organizarse para eso. La presentación de los participantes, si la van a hacer ustedes, digamos, cada uno, si la va a hacer una persona, si va a aparecer así como cuando finalice una película, que van a aparecer los nombres, ¿verdad? ¿Sí? O se organizan ahí como ustedes quieran. La presentación del tema, ¿verdad? ¿Cómo van a presentar el tema? Si van a decir, bueno, el tema que me tocó es, ¿verdad? ¿Sí? O lo pueden hacer de una manera más dinámica, de, por ejemplo, no sé, hacer un tipo entre ustedes mismos, por ejemplo, entre los de la clase, pasar un video así bastante rápido de un juego de ahorcado, se me ocurre en estos momentos, ¿verdad? Y en el juego del ahorcado que vayan adivinando ellos las letras, que armen el tema, ¿verdad? Que ustedes van a exponer, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso ya forme parte de su clase, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver en qué forma lo presenta. Luego la representación de la clase. Ahora, algo muy importante aquí que yo les aconsejaría es que, por ejemplo, en el video de qué no se debería hacer, piensen primero ustedes qué no les gusta o cómo no les gusta a ustedes recibir una clase, ¿sí? Bajo ese concepto vayan dando ideas de qué actividad pueden hacer o qué cosas van a hacer para representar eso. Y segundo, bueno, si hubiera tiempo, creo que sí lo hay, creo que sí podrían hacerlo. Podrían hacer incluso diálogos, ¿verdad? Para que no sea tan improvisado. A veces la improvisación sí es importante y es muy interesante, pero hay que tratar la manera de mantenerlo todo bajo control, ¿verdad? Entonces, pueden armar un diálogo para cada uno de los participantes sobre lo que va a decir, cómo va a actuar, qué gestos va a hacer, ¿sí? Igualmente para el segundo video, que es como si, ¿verdad? Piensen en cómo les gusta recibir a ustedes la clase de matemática o qué actividades harían ustedes para que la clase de matemática fuera más interesante, ¿verdad? ¿Qué actividad? Definan una actividad que van a hacer y establezcan los diálogos. Luego de eso pueden practicarla, ¿verdad? Si notan que para la actividad ustedes necesitan más tiempo o se pasa mucho de los minutos que están acá, lo podemos dialogar. De hecho, esto de los minutos lo podemos dialogar. Si ustedes creen que necesitan más para hacer un video, pues adelante. Yo consideré 8 porque creo que es algo prudente que se puede manejar, ¿verdad? Para que no sea tan largo, pero que tampoco sea tan corto. Ahora, si ustedes me dicen que no es suficiente y quisieran cambiar el rango, lo podemos hablar acá, no hay ningún problema. Recuerden que todo esto es dialogable, ¿verdad? O sea, lo podemos platicar entre nosotros y llegar a nuestros propios acuerdos. Entonces, eso, ¿verdad? Definir entonces cómo sería la clase y sobre todo en ambos videos practicarla, ¿verdad? ¿Ok? El tiempo está bien. A veces creo que esto lo podemos modificar igual después porque a veces hasta que uno practica el video, ¿verdad? Se da cuenta de como, ay, híjole, me pasé 4 minutos, por ejemplo. Dice uno, pero cometí estos errores, entonces aquí podría cortarse el tiempo. Entonces tal vez en 10 minutos sí lo logremos hacer. Pero eso es hasta que ya se practique el video, ¿verdad? Entonces muchas veces pues uno a primera vista pueden no estimar bien, ¿verdad? Hasta que uno ya hace las cosas, ahí sí ya se da cuenta de si es necesario más o menos tiempo. Entonces eso, ¿verdad? Sobre todo practicar, que practiquen los dos videos. Yo les aconsejo eso, que practiquen los dos videos hasta que ya les salgan bien, ¿verdad? Y ahí hasta ahí grabarlo. Ahora, algo muy importante, creo que es una pregunta que no me han hecho, pero el video debe ser virtual, ¿sí? O presencial. Bueno, puede hacer como ustedes quieran, ¿verdad? Si ustedes se quieren reunir entre ustedes, grabar el video y hacerle si ustedes tuvieran un salón, por ejemplo, alguien que pudiera entrarlos a su escuela, a su colegio y prestar el salón y hacerlo ahí, perfecto, ¿verdad? Si lo hacen en una casa, ambientando el lugar y todo, y se quieren reunir de manera presencial, excelente también. Si ustedes quieren hacer una clase virtual, pues perfecto, ¿verdad? También. Si ustedes quieren grabar individualmente, ¿verdad? Por separado, cada uno como su rol o su papel, y luego que alguien lo edite y unirlo, también está bien. Cualquiera de las maneras que ustedes escojan está perfecta, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Bien, y por último, para las preguntas reflexivas, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, hagan una lista de preguntas
que cada quien, por ejemplo, después de haber hecho todo este proceso del video, después de eso, ¿verdad? Después de haberlo practicado, pero antes de grabar, ¿verdad? Después de haberlo practicado, háganse preguntas ustedes como de qué le faltó a la actividad o qué podríamos agregar o cosas así para ver si hay algo que mejorar y después planteen preguntas para el público, ¿verdad? Por ejemplo, en su caso, supongamos, ¿verdad? Que un grupo presentó que una manera buena de trabajar es tomando en cuenta, por ejemplo, los problemas de aprendizaje y entonces siempre antes de la clase realiza alguna actividad diagnóstica para revelar, ¿verdad? Obviamente no es como un examen psicológico, pero son actividades que se utilizan para revelar si el estudiante tiene algún problema de aprendizaje, ¿verdad? Hay varios test, ¿verdad? Que son bastante cortos como para poder uno detectar si por ahí hay algún problema de aprendizaje, aunque no refleje exactamente cuál, ¿verdad? Pero sirve para dar una orientación. Entonces hacen alguna actividad así, por ejemplo, y ustedes hicieron una actividad y preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, a la audiencia. Preguntan, ¿qué problema de actividad creen que tiene tal persona, verdad? Por ejemplo, levanta mucho la mano, quiere estar hablando siempre, 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 y eso es bueno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que siempre está hablando, siempre se para hablar, siempre intenta llamar la atención y cosas así, ¿verdad? O sea, no respeta los tiempos de los compañeros, por ejemplo, o el espacio de los compañeros, ¿verdad? Sí, entonces dentro de lo bueno que él quiere hacer, que es participar, hay algo por ahí que no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de problema de aprendizaje tiene, verdad? Esa es una pregunta reflexiva, ¿sí? Otra pregunta reflexiva que también proviene de esa misma actividad, por ejemplo, puede ser, ¿qué solución daría usted? Le preguntan al público, ¿verdad? ¿Qué solución daría usted para ir resolviendo ese problema? ¿Sí? Entonces, pues esos son los tipos de preguntas reflexivas que hay que ustedes pueden ir haciendo después del video. Las preguntas reflexivas van al final del video y siempre tiene que haber alguien que las diga, ¿verdad? De preferencia que no sean, que sean dichas en el video o bien que estén escritas, ¿verdad? Sí, incluso pueden poner ustedes una parte como de subtítulos, ¿verdad? Y preguntar en subtítulos también las preguntas reflexivas para que se vea mejor, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿alguna duda sobre las instrucciones y sobre todo si el tiempo creen que es el adecuado? ¿Algo que deberíamos cambiar, agregar o quitar? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Igual ustedes cuando vayan practicando y vayan haciendo esta actividad, si ustedes consideran que habría que cambiar algo por ahí, pues me comentan y lo platicamos. Y por último estaría entonces la evaluación, ¿verdad? ¿Qué voy a calificar yo en esto, verdad? Como les digo siempre, fíjense en el excelente y sigan estas instrucciones. El contenido del video, ¿verdad? Que se note que tienen conocimiento del tema, pero conocimiento científico y didáctico, ¿verdad? ¿Sí? Originalidad, uso del lenguaje y videografía de interés, ¿verdad? Pueden incluir efectos de sonido, efectos de cámaras, transiciones, por ejemplo, ¿sí? Todo eso también lo voy a tomar en cuenta. Perdón, Y por último, que sea claro, ¿verdad? Que tenga buenos enfoques y claridad, sobre todo, ¿verdad? Para que se pueda ver muy bien el video. Y entonces este documento yo se los estaría enviando hoy por la noche al terminar el curso ahí a Classroom para que ustedes lo puedan observar, descargar si ustedes quieren y puedan ir ahí trabajando con base en estos aspectos. Y la recomendación de siempre, ¿verdad?
Antes de empezar, observen y también cuando estén haciendo el video, tengan presente, ¿verdad? Estas características, ¿sí? En el excedente para que lo vayan haciendo de buena manera. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar entonces al siguiente punto. Les dejo siempre acá, por ejemplo, las fechas del parcial, ¿verdad? 15 y 22 respectivamente. ¿De acuerdo? Perdón. Vamos a ver entonces el siguiente punto que es Khan Academy. ¿Quiénes han escuchado hablar de esta plataforma? Yo, licenciado. Ajá. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Lucrecia? Pues realmente es una plataforma que tiene muchos temas de matemática y la ventaja de esta plataforma es que es gratuita Ajá. y al mismo tiempo se puede enlazar con Classroom y uno mismo ahí, pues si uno tiene a sus alumnos en Classroom, va la redundancia, uno ahí lo puede enlazar y al mismo tiempo a ellos les llegan hojas de trabajo o temas que a uno se les puede asignar a ellos y hasta dependiendo qué temas se puede estar trabajando, entonces se les asigna y les llega automáticamente en su correo. Entonces tiene calificación automática y tiene diversidad de ejercicios, videos, Mm. eh, de contenido. Entonces es una plataforma la cual es muy flexible y como le digo, se puede acceder de forma gratuita hasta cierto punto. Gracias, sí. Perfecto. Fue un resumen bastante completo, ¿verdad? El que nos dio Lucrecia. ¿Alguien más que haya utilizado o que sepa algo de esta plataforma? Buenas noches. Buenas noches, Alison. Sí, yo he utilizado eh, para hacer ejercitaciones extra más que todo, ¿verdad? Ajá. Creo que es bastante útil, ya que si a un estudiante le cuesta, pues ahí puede ir como pidiendo pistas, puede ir viendo videos para ir aclarando un poquito más el tema. Si uno agrega como la clase, puede ir viendo como qué estudiantes hicieron cuántos intentos, ¿verdad? Para comprender el tema. Y lo que me gusta es que no todos los estudiantes les muestra como los mismos problemas, sino uno puede poner la opción como que les aparezcan diferentes. Ex- Colocarles fecha para entrega, fecha para asignar, o sea, uno lo puede ir calendarizando antes e ir viendo la dificultad de cada uno y creo que es bastante accesible y pues lo pueden trabajar desde el teléfono, en una computadora, o sea, hay accesibilidad de parte de la plataforma. Solo. Excelente, ¿sí? Otra cosa que me gusta a mí, por ejemplo, es que hay una vista para maestro, obviamente, y una vista para estudiante, ¿verdad? Igual que en Classroom. Pero me gusta que la vista para el estudiante es, ¿cómo les dijera yo? Es muy amena, es muy amigable, es decir, tiene muchas opciones, es fácil de acceder para el estudiante y es muy fácil de trabajar para el docente, ¿verdad? Voy a compartir pantalla sobre el Khan Academy que yo tengo por acá, solo para que ustedes lo puedan observar, lo puedan ver, ¿verdad? Y que pues en esa forma vayan viendo un poquito más sobre esta plataforma. Ahí está cargando. Ahorita les voy a presentar cómo es, ¿verdad? Para que los que no la conozcan puedan saber un poquito más y los que ya, pues, ahí sí me pueden apoyar con algo que quieran decir, algo que quieran aportar, pues bienvenido. Entonces, vean que algo interesante es que no solo tiene matemática, ¿verdad? Sí, sino que tiene ciencia, economía y finanzas y computación, o sea, tiene varios temas. Algo que me pareció interesante también son esta parte de cursos que está por acá.
¿sí? Aquí yo tomé el ejemplo de álgebra 1, ¿verdad? Pero hay diferentes temas, incluso llega hasta cálculo. Considero que en el área de matemática, pues está muy bien para nivel básico, ¿verdad? Que es el que nosotros más o menos trabajamos, aritmética y álgebra, ¿verdad? Por supuesto que se sigue trabajando después de esos grados, pero ya a un nivel un poco más profundo y pues con otras cosas que llevan a otras subáreas de la matemática, regularmente funciones, ¿verdad? Y geometría. Entonces, pues me gusta que, por ejemplo, tiene diferentes temas, ¿verdad? Y trata desde los temas más sencillos hasta los temas más complejos, pero otra cosa importante es que tiene mucha teoría, tiene bastante teoría, o sea, tiene bastantes temas sobre teorías, ¿verdad? Y es muy conceptual, da muchos conceptos sobre todo los temas de álgebra y aritmética, que son los que yo pude revisar un poco más a profundidad. No sé cómo serán los otros temas, pero me parece que es muy importante que trabajen mucho lo que es la parte de conceptos, ¿sí? Aquí vemos ecuaciones, formas de ecuaciones lineales y va segmentando de diferentes maneras los temas. Además de esto, vean que algo que me pareció interesante es que dan puntos, por ejemplo, aquí es para acumular puntos, da puntos por leer, por hacer ejercicios, por ver un video, o sea, cada cosa que el estudiante haga dentro de la plataforma va a generar, perdón, algún tipo de recompensa. Y eso es muy importante para el estudiante porque es una forma de motivación, ¿verdad? Ustedes saben que básicos y diversificado son grupos un poco difíciles que trabajen sin alguna recompensa, ¿verdad? Uno les dice, miren, vamos a hacer tal cosa, vamos, ustedes tienen que hacer esto, lo otro, y los estudiantes son como, bueno, ¿y qué voy a recibir a cambio, verdad? ¿O qué me va a dar? ¿O cuántos puntos? Lo típico, ¿verdad? ¿Cuántos puntos vale? ¿Sí? Siempre es así. Entonces los estudiantes siempre necesitan alguna motivación en cuanto a puntos, ¿verdad? Para hacer las cosas, lamentablemente. Entonces, pues eso es lo que me gusta, ¿verdad? De esta plataforma, que cada cosa va a contar, ¿sí? Cada cosa que haga el estudiante va a contar. Entonces, pues se los dejo ahí por si ustedes em, quisieran investigar un poquito más acerca de la página. Son algunas características que yo hallé y porque me parece una buena plataforma, ¿verdad? Y bueno, básicamente es eso, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda o algún comentario sobre esto. Solamente este espacio era no era como anuncio, ¿verdad? Pero casi. Solo era para que ustedes conocieran la página y conocieran alguna de las cosas positivas que tiene, ¿verdad? Sobre todo que es gratis. Mi palabra favorita. ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Bien. Entonces ya nos vamos acercando ahora sí a nuestra hora de descanso, ¿verdad? Ya creo que ustedes cuentan los minutos y hasta los cuentan regresivamente. Ah, en Khan Academy, vamos a ver. Eh, Perdón, tal vez no entendí muy bien la pregunta. ¿A programar clases? Bueno, en realidad aquí, pues lo que se puede hacer es solo establecer con el estudiante, ¿verdad? ¿Qué, qué temas debería de ver? Y solo enviarles, digamos, el tema para que lo busquen por acá. Los temas que deben saber para antes de una clase o los temas que deben ellos ver para después de la clase para afianzar el conocimiento, ¿verdad? Y nada más eso que se puede enlazar con Classroom para asignar tareas ahí, por ejemplo, ¿verdad? Algún cuestionario que ellos tengan que hacer, algún video que ellos tengan que ver o algo similar, ¿verdad? Sí, pero programar clases como tal ahí sí. Sí, existen ejercicios por niveles, hay niveles más fáciles, hay niveles más difíciles, dependiendo, ¿verdad? De cada actividad, aunque más que todo se basa en las preguntas, ¿sí?
Así alguna actividad como tal no hay, sino que son prácticamente preguntas en las que se basa el aprendizaje, ¿verdad? Se lee una lección, hay preguntas o se ve un video de repaso y se puede contestar algún cuestionario, ¿verdad? Y claro, van haciendo las preguntas o ejercicios un poco más difíciles a medida que se van acumulando más puntos. Eso sí. Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Regresamos. Vamos a ver el siguiente tema, ¿verdad? Que es la web quest. Y a partir de ahí vamos a tener un trabajo grupal. Bueno, no un trabajo, sino una reunión grupal, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo diferentes actividades o acordando diferentes actividades y únicamente. Entonces pueden ir a descansar 10 minutos y regresamos a las y 11. Muy bien, vamos a continuar entonces con la sesión. A veces, pues, se hace corto el tiempo de descanso, ¿verdad? Pero así es la vida. Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la web quest. Entonces, me gustaría si alguien ha escuchado este término o si sabe qué es, que me comente ahí qué creen ustedes que es la web quest. No es ninguna plataforma, es una metodología, ¿verdad? O es una forma de aprendizaje. ¿No? Bueno, la verdad es que no, casi no se está familiarizado con este tema, ¿verdad? Pero esta es una forma de aprendizaje que consiste, bueno, pues es como question, ¿verdad? De pregunta y prácticamente es pregunta en la web, ¿sí? Entonces, ¿en cómo se trabaja esta metodología? Bueno, esta metodología es una metodología tecnológica donde el estudiante lo que hace es preguntarle, ajá, sí, no alcanza el tiempo. Sí, lo que se hace es preguntarle a la web, es decir, mandar al estudiante a investigar a la web, ¿verdad? Bueno, si uno escucha esto, hay que saberlo trabajar, ¿verdad? Esta parte hay que saberla trabajar. No es nada más de decir, ah, bueno, vaya a investigar, vaya en internet y investigue tal tema, ¿verdad? Y haga un resumen de tantas horas. No, ¿verdad? Creo que muchos hemos tenido docentes que son así, ¿verdad? Que dicen, bueno, investigue tal cosa y meter un resumen la siguiente semana o meter un resumen tal día y bueno, ahí se queda, ¿verdad? No. ¿Cuáles son las características de este tipo de aprendizaje? Bueno, primero que hay que seleccionar un tema, ¿verdad? Y que nosotros ese tema lo vamos a reflexionar después de investigarlo, ¿verdad? Supongamos, ¿no? Yo les digo a ustedes, vamos a investigar tal tema, puede ser cualquier tema, ¿verdad? No siempre tiene que ser de matemática. Pero, por ejemplo, les digo a ustedes, investiguen las formas de solución, investiguen en videos, investiguen en imágenes, en documentos, en tesis, en lo que ustedes quieran. Vayan a investigar qué es o los métodos de solución para una ecuación lineal, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para resolver una ecuación lineal? Y les digo yo, bueno, investiguen en videos, investiguen en tesis, investiguen en otros documentos, investiguen en resúmenes, ¿sí? Y todo se hace dentro del tiempo de clase, ¿sí? No se hace, digamos, bueno, regularmente, o se puede hacer en un tiempo de clase, pero también se puede hacer en un tiempo más extenso, ¿verdad? Pero lo recomendable es que se haga durante el tiempo de clase. Entonces les digo yo, bueno, tienen 15 minutos para investigar este tema. De hecho, vamos a utilizar esta metodología en algún momento. Eh, Tienen cierto tiempo para investigar el tema y luego de esos 15 minutos vamos a reflexionar sobre el tema. Voy a seleccionar algunos para que puedan contestar. Cuando es una clase más pequeña, o sea, con menos estudiantes, pues es mejor, ¿verdad? En este sentido, porque todos tienen la oportunidad de exponer. Cada quien va a decir lo que piensa acerca del tema, lo que investigó, la información que pudo recabar. Reflexionamos el tema
y así damos el tema, ¿verdad? El docente solo va haciendo una guía en donde dice, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que se deben hacer? Basado en lo que ustedes investigaron, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? ¿Sí? Y entonces es una forma de autoaprendizaje, que de hecho también vamos a tocar el tema de autoaprendizaje después, pero pues es una metodología que se utiliza para el autoaprendizaje, para que el estudiante pueda investigar y ahí formar su propia reflexión, su propia opinión acerca del tema que se esté tratando. Por supuesto, se puede hacer con temas que ya se trabajaron en clase o con un tema nuevo que no requiera o que nosotros sepamos que el estudiante ya tiene conocimientos previos. Por ejemplo, si nosotros, o cómo trabajar esta metodología. Por ejemplo, si nosotros ya vimos ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y queremos ver el siguiente tema que sería, por ejemplo, inecuaciones, no podemos hacer una web quest. ¿Por qué? Porque ese sigue siendo un tema nuevo. Claro, para las inecuaciones tomamos algunos conceptos de lo que ya vimos de ecuaciones, pero sigue siendo un tema nuevo porque es un tema de comparación, ¿verdad? Entonces, a veces el estudiante puede ser que se pierda en algunos momentos. Entonces, si es un tema nuevo, ¿verdad? Es mejor que darle los presaberes necesarios para inecuaciones y luego sí podemos hacer una web quest. Ahora, por ejemplo, si nosotros ya vimos reducción de términos semejantes, y vamos a ver entonces suma de polinomios y resta de polinomios, ahí sí podemos hacer una web quest, ¿verdad? Al principio. ¿Por qué? Porque claro que es un tema nuevo, pero el presaber que se necesita, pues es reducción, simplificación de polinomios o de términos semejantes, ¿verdad? Y eso conlleva a ese tema, ¿verdad? Precisamente, a la suma de polinomios. Entonces ahí sí al principio sí podemos hacer una web quest, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Primero pensar en la perspectiva del docente, con qué temas puedo trabajar esta actividad y con qué temas no puedo trabajar esta actividad porque no es para todos los temas y en qué momento, ¿verdad? ¿En qué momento? Pues puede ser en un momento en el que ya los estudiantes se hayan adaptado a la forma de aprendizaje y de enseñanza que manejamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no vamos a llegar el primer día de clases a hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras maneras de llamar la atención. Esta es una actividad donde los estudiantes ya están familiarizados, ¿sí? Con una metodología de trabajo y esta actividad solo viene a colaborar a hacer más, digamos, a fomentar un poco más la independencia del estudiante en cuanto a su aprendizaje, ¿verdad? Para eso se utiliza la web quest, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pequeña actividad de web quest también es, por supuesto, es investigación, pero puede ser una actividad lúdica también. Como una actividad lúdica. Bueno, ¿se recuerdan el día que yo les comenté o que hicimos ese juego ya de último, donde yo les adivinaba la carta? Bueno, esa es una actividad también de WebQuest. ¿Por qué? Porque ustedes vieron o digamos, no fue que investigaran exactamente, ¿verdad? Las cartas, pero sí se pusieron de acuerdo entre ustedes, platicaron, llegaron a un consenso, todos dieron su opinión, ¿verdad? Sobre qué carta escoger y luego hicimos una actividad interactiva entre ustedes y yo de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, la web pues no solamente es investigación pura, sino que se pueden obtener algunas actividades de esa investigación, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer alguna actividad, por ejemplo, con mis estudiantes y jugar a la lotería, por ejemplo, pero va a ser una lotería de ecuaciones. Sí, creo que es algo bastante sencillo. Entonces, una lotería de ecuaciones, les voy a pedir a mis estudiantes que investiguen, ¿sí? O que me den algo, que me manden algunos ejemplos de esas ecuaciones que las pueden sacar de internet o las pueden inventar ellos, ¿verdad? Y les pido un como banco, ¿verdad? De ecuaciones para poner en las diferentes papeletas de lotería para poder jugar después, ¿verdad? Entonces, esta también es una actividad de WebQuest, ¿verdad? Que no precisamente es investigación, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente eso sería un poco la WebQuest, ¿verdad? Sería en resumen, investigar a través de la internet para hacer una reflexión del tema posteriormente.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Si tuvieran alguna duda, no tengan pena, pueden escribirme ahí en el chat o pueden preguntar ahí activando su micrófono. Muy bien. Bueno, ahora llegamos a la siguiente parte. Lo que vamos a hacer es reunirnos en grupo para que vayan ahí llegando a acuerdos de cómo se van a organizar tanto para la presentación del proyecto uno como la del parcial 2, ¿verdad? El día de mañana vamos a tener la explicación sobre el texto paralelo o el final, ¿verdad? Y también vamos a tener una, una explicación también del proyecto 2 para que ustedes vayan tomándolo en cuenta por ahí. Si mañana no doy lo del proyecto 2 probablemente lo dé el siguiente lunes, pero preferiría darlo mañana, ¿verdad? Igual ahí tengo el documento para que ustedes lo puedan observar después. Bien, entonces voy a proceder a armar las salas. Ya cada quien sabe cuál es su grupo, ¿verdad? Ya todos sabemos quién es el grupo uno, quién es el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5, así como lo hicimos la semana pasada. Eh, Durante lo que ustedes están organizando, voy a ir pasando el link para la asistencia y les voy a pasar el link de otro formulario para poder hacer los listados de estudiantes, porque fíjense que no me los han mandado. Entonces los voy a hacer yo mismo, ¿verdad? Así que les voy a estar pasando dos links o dos formularios. Uno es para la asistencia y el otro es para llevar el registro de estudiantes. Y posteriormente les voy a ir colocando lo que son notas, los grupos que ya hay, ya organizados, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, eh, con ese listado que ustedes me manden. Sí, entiendo que, por ejemplo, hay algunos que no se van a poder inscribir al formulario porque no están en la sesión, pero si ustedes pudieran llenarlos por sus compañeros, les agradecería, ¿verdad? Para que aparezcan en ese registro de estudiantes. Sí, si ustedes los conocen y saben que no están ahorita en la sesión, para que puedan añadirlos, ¿de acuerdo? Entonces voy a proceder a crear las salas y en estos minutos que ustedes pasen, voy a ir mandando esos links. Regresamos a la sala general, voy a desactivar las salas y regresamos a la sala general a las menos cuarto, o sea, a las y 45, o sea que tienen 20 minutos ahí para platicar entre ustedes, para llegar a acuerdos en las siguientes actividades. Entonces, 5 salas y ustedes pueden seleccionar ahí las salas. En este momento vayan viendo la cámara porque les va a aparecer para que ustedes se puedan asignar a la sala que les corresponde. Y ahí está. Ya les debería de aparecer el mensaje para que se puedan unir a la sala que les corresponde. Ahí está. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que me puede enviar a la sala 5? Es que ¿No no le puedo. apareció el mensaje? Bueno, no me parece. No, Muy bien. ¿Qué sala me por dijo? favor. 5. Listo. Gracias.
Buenas noches, solo estoy acá para ver si había alguna duda sobre eh, las actividades que van a realizar próximamente. Yo creo que por el momento no, licenciado, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo van en las actividades? ¿Van bien? ¿Sí? Pues ya nos organizamos, licenciado, para lo de las actividades que vamos a realizar en grupo. Ah, muy bien, excelente. Si tienen dudas, me pueden preguntar ahí a través del chat. Ah, bueno, gracias. Puede ayudar a hacer el trabajo escrito. Sí, está. Sí. Sí, porque el trabajo escrito siento yo que es el que llevaría más trabajo. Y eso es lo que yo encontré en eso. Entonces sería dos trabajos escritos, dos presentación hablada y uno que haga la presentación para ese día. ¿Y qué me falta? Y el diseño del juego. No sé si alguno de una vez se quiere anotar en alguna comisión. Sí, puede ser algo así como lo que, Sí, yo considero que, muy parecido. Perdone, si perdón, eh, gracias, Mari. Sí, yo considero que sí, la idea está buena, solo sería de que él, ya que es el que conoce las reglas del juego, nos pueda plasmar y entonces de ahí nosotros ya ir complementando eso, ver qué otras ideas tenemos para complementar, como dijo el compañero, tal vez unas tarjetas para llevar el control o establecer otra forma, tal vez incluso hasta podemos hacer, como usted había pensado, que tal vez tiene algo como un camino o y avanzar hasta una meta. Por ejemplo, tal vez eh, hacerlo como, ¿han visto eso de, no sé cómo se llama? No, se juegan los dados y Tengo entendido que tengo entendido que es un proyecto, entonces no sé si para la presentación como tal vamos a utilizar ¿cómo se llama, verdad? El mismo archivo o vamos a ejecutar alguna presentación para que nuestra, valga la redundancia, nuestra presentación sea mejor. No sé ustedes qué opinan. Ya les compartí el link al chat para que puedan tener el acceso al documento. Compa. Eh, eh, permítame, es 34 63 91 42. 34 63 91 42. Así.
¿Qué grupo tiene usted, Brian? Es grupo 2, disculpe licenciado, que estaba conectado en el teléfono y se me apagó. Ahorita me conecto en la compu. Ah, bueno, si quiere lo asigno. Gracias, licenciado. Grupo 2 me dijo, ¿verdad? Sí, así es. Había compartido un link, ¿verdad, licenciado? ¿De qué Sí. era? Compartí dos links. Uno era para registro de estudiantes, para que ustedes coloquen algunos datos ahí, y el otro es para la asistencia. No sé si me los puede compartir. Disculpe, licenciado, es que acá los vi, pero ya no los pude guardar. Ah, ahorita los comparto, no, no tenga pena. Si quiere puede asignarse de una vez y Gracias. ya ahí le va a aparecer. Va, voy a entrar. ¿En qué grupo estaba usted, Víctor? El 4 licenciado. Bien, ahorita lo voy a asignar nuevamente.
Gracias. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una pequeña pregunta con el proyecto del día lunes. Perdón, Sonia. Que tengo una pregunta con el proyecto del día lunes. Ok, dígame. Cuando estaba revisando aquí la rúbrica, dice que en la relación del contenido con la vida cotidiana, dice, presenta ejemplos o realiza analogías del tema con situación a la vida cotidiana. En nuestro caso, el grupo que nosotros tenemos, escogimos un dominó con factorización. Ok. Entonces, no sé cómo nosotros relacionaríamos eso con la vida cotidiana, o es porque es un juego de la vida cotidiana, ¿no? Ok. Para muchos. Me explica así, sí, sin hacer spoiler, ¿no? Así brevemente un poquito de su actividad para que yo pueda más o menos analizar y darles ahí algún consejo. Ok. Supongamos como el dominó tiene 6 puntos, serían nuestros casos Ah, ya, de ya, ya, factorización, no para los que lo resuelvan, sino que para identificarlos. ya le entiendo. Ok. Bueno, por ejemplo, ahí pues obviamente tiene relación con la vida cotidiana porque pues es un juego que todos conocen, está contextualizado, es algo que todos o que la mayoría de estudiantes pues a ese nivel
ya han de haber Que jugado antes, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaría. O sea, está bastante contextualizado. Ajá, sí, Ok, sí, esa era mi duda. Gracias, ok, licenciada. muy bien. Bien, yo creo que ya estamos todos acá. Sí. Bueno, solo preguntar, ¿todos ya llenaron los formularios, los dos? licenciado, disculpe, en el grupo o en la sala que ingresó no dejó los links, solo puso el mensaje, pero no lo Ah, compartió. Podría compartirlo por acá, perdón. sí, sí, ahorita voy. Los voy a volver a compartir. Por Voy a enviar favor, dos. Ok, el primer link, ok. El primer link es para registro de estudiantes, ¿sí? Solo tienen que colocar ahí su nombre y su carnet. Y el segundo ya es para la asistencia. Gracias por comentarme. Bien, ahí estamos. Ahí pueden ir llenándolos. Eh, Me gustaría saber igual si tienen alguna duda. Creo que muchas veces, pues después de que ustedes ya platican en grupo, de que ya llegan a acuerdos, pues a veces surgen más de alguna duda por ahí sobre lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda todavía sobre los trabajos que hay que entregar en grupo. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Para la presentación del proyecto número 1 el día lunes, lo podemos hacer del mismo documento que le enviamos a usted como evidencia del proyecto o creamos una presentación. Pues puede ser el mismo documento, no hay problema. Aunque si ustedes se quieren apoyar de alguna presentación, yo les diría que no hay ningún problema en cuanto al punteo, ¿verdad? Pero para forma de organización, sí es un poco mejor unas diapositivas que el documento, ¿verdad? Porque ese el documento contiene mucha información y en la diapositiva se condensa un poco mejor. Por temas de organización, yo les recomendaría hacer unas diapositivas, pero si ustedes prefieren usar el documento y lo saben manejar así, excluyendo toda la información como de más que hay, o si a ustedes les sirve esa información también, pues está bien presentarlo en el documento, no hay problema con eso. Muchas gracias. Solo otra duda con respecto a los videos. Ajá, Seguramente tal vez no lo aclaro, pero bueno, solo para tener claro, es un video de cómo no se debería enseñar la aritmética y uno cómo se debería enseñar álgebra, un tema de exactamente, álgebra. así es. Es- No se podría utilizar, por ejemplo, en el grupo, pues teníamos una idea de cómo enseñar un tema de aritmética, pero cómo podríamos no enseñarlo y cómo podríamos sí enseñarlo, pero el mismo tema, o sea, no cambiando de tema. No se podría hacer eso. Sí, sí es eh, necesario que sea aritmética y álgebra. Esa es la sí, pregunta. sí, sí es necesario que sea aritmética y álgebra. Lo que Ok, podrían hacer es invertir, ¿verdad? Digamos, cómo no enseñar álgebra y cómo se enseña aritmética, pero sí quiero que cada grupo, digamos, plasme temas de las dos diferentes subáreas, ¿verdad? Tanto de aritmética como de álgebra. ok, pero sí podríamos invertir entonces cómo no enseñar álgebra y Ah, cómo sí enseñar aritmética. Eso sí sí, podríamos eso sí invertir. se podría hacer. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Licenciado, perdone la pregunta. ¿Sí? Eh, la exposición que se va a presentar el lunes, ¿no tienen que participar necesariamente todos los del grupo o sí, perdone? No necesariamente tienen que trabajarlo todos los del grupo.
pero porque igual tienen un documento escrito, ¿verdad? Entonces en el documento escrito, pues ahí ustedes me informan también, me pueden informar también quiénes sí trabajaron y quiénes no, ¿verdad? Tal vez hacer ahí en el documento escrito una pequeña aclaración de, por ejemplo, si alguien no se presentó en la exposición de clase, comentar, ¿verdad? Pues que trabajó en esos y en tales y tales cosas dentro del grupo, ¿verdad? Que puede ser el trabajo escrito o la preparación también de la exposición. ¿Verdad? Solo para que quede indicado ahí en qué trabajaron ustedes, ¿de acuerdo? Pero no es, Gracias. ajá, no es obligatorio que todos participen en la exposición. Puede ser solamente una persona, un representante, ¿verdad? Aunque el punteo sí es grupal, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, como si nada, casi 2 semanas bueno, una semana y algo más de curso, ¿verdad? Ya entre más días, menos días quedan de clases y más se va acercando la finalización, ¿verdad? Así que, bueno, vamos trabajando así bastante bien. eh, con los temas que llevamos, creo que vamos bastante bien en cuanto al tiempo también. Y solo les recuerdo que el día de mañana sí tenemos sesión, por si acaso existe la duda, ¿verdad? Tenemos sesión y el trabajo lo entregan asincrónicamente, lo pueden entregar si ustedes quieren hoy de una vez, lo pueden entregar mañana en la mañana, lo pueden entregar mañana en la tarde, tienen hasta las 11 de la noche para poder entregarlo, ¿de acuerdo? Ya pasado de ese periodo de tiempo, ya saben que si hay una penalización por entregar tarde. Entonces, si ustedes saben que tal vez el internet por ahí en los lugares donde ustedes viven hay alguna falla o saben que tal vez en ese preciso momento, tipo 11 de la noche o 10 de la noche, pues tienen alguna actividad que hacer o van a estar ocupados o no sé, porque pues es viernes y a veces alguien sale de fiesta por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, tomen en consideración eso y traten de enviar su trabajo en la mañana, ¿verdad? Creo que mañana en la mañana es un buen momento para enviar los trabajos ahí a las 9 menos 10 antes de que comience el primer partido de los cuartos de final. Ahí vayan enviando su trabajo y así ya se quedan tranquilos. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿verdad? Que tengan una feliz noche y recuerden que cualquier duda, cualquier cosa, pues estoy ahí en Classroom o también tienen ahí mi número por si quieren contactarme y en lo más breve posible yo les voy contestando. Que pasen feliz noche, gracias por haber asistido. Buenas noches. Igualmente, Lick. Feliz noche. Gracias, Feliz noche, Lick, gracias. gracias, Feliz noche, Lee. gracias.